Hola, buenas tardes. Soy Fernando Dorrego, fisioterapeuta y preparador físico del Servicio de Promoción de la Salud de Sanitas. Bienvenidos a la segunda parte de la preparación al parto y en este webinar, en este taller online, vamos a explicar sobre todo la importancia del suelo pélvico durante el embarazo y también vamos a explicar pues unos ejercicios, unas pautas para las últimas semanas del embarazo, ¿no? Enfocados y haciendo pues hincapié y dando la importancia en el encajonamiento y en la dilatación, ¿no? En esas últimas semanas. Antes de continuar, sí que quería explicar sobre todo cómo va la anatomía, ¿no?, de ese suelo pélvico para que tengamos una idea de por qué está funcionando, por qué funciona y por qué de esa importancia del suelo pélvico, ¿no?, que damos siempre durante el embarazo. No sé si estáis viendo esa diapositiva, donde simplemente que veáis qué anatomía tiene ese suelo pélvico. El suelo pélvico lo compone de la estructura ósea, la parte anterior la compone la sínfisis de pubis, la parte posterior del sacro y las espinas ilíacas en la parte lateral, ¿no? Eso genera una especie de cono, ¿no?, de hueco donde se compone, donde se introducen, donde están las vísceras, ¿no? Pues sobre todo el útero a nivel de suelo pélvico, la vejiga, la vagina, el recto, ¿no? Todo eso va en esa parte, en ese hueco óseo, y la musculatura que interviene en esa zona es la que se encarga, ¿no? Las funciones del suelo pélvico es la que se encarga de mantener esas vísceras en una buena posición, ¿de acuerdo? Que estén en una posición óptima, y sobre todo también la segunda función importante es la activación de los esfínteres, tanto anal como urinario, ¿no?, que es lo que va a generar también que tengamos más control voluntario y mantener esa contracción. Para que tengáis un ejemplo también un poquito más gráfico, bueno, había propuesto que lo veáis, ¿no? En este sentido, este sería el suelo pélvico, ¿vale? Como en la forma de cono, y colocar un pequeño elástico, ¿no?, para que veáis la funcionalidad del suelo pélvico. Este sería el suelo pélvico, la musculatura del suelo pélvico, que si tiene un buen tono va a permitir pues generar un que otro impacto, sobre todo cuando se está embarazada. El propio peso del útero, el propio peso del bebé genera esa presión, que si mantenemos ese buen tono muscular lo va a permitir, y las vísceras se van a quedar en su posición natural, ¿no? En cambio, si no tenemos fuerza, no tenemos control voluntario, ese tono muscular se va a perder y vamos a generar pues bueno, posibles prolapsos en un posparto, debilidad muscular. Con esa debilidad muscular lo que se puede lograr o tiene la patología de la incontinencia, ¿no?, que es una de las patologías más comunes durante el embarazo y en el posparto. Como os comentaba, era para que sepáis a grandes rasgos cómo funciona ese suelo pélvico y de qué importancia, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar el suelo pélvico durante el embarazo? El suelo pélvico durante el embarazo, desde las primeras semanas hasta prácticamente las últimas, ¿no? Hasta la semana 35, 36 tenemos que ir trabajando ese suelo pélvico. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Uno de los pilares más importantes es la activación de ese suelo pélvico con los ejercicios de Kegel, ¿no? Seguramente que todas hayáis escuchado esos ejercicios, y nosotros lo que vamos a proponer es un pequeño entrenamiento, ¿no? ¿Cómo tenemos que entrenar ese suelo pélvico? Como os comentaba, nos vamos a enfocar en los ejercicios de Kegel, y para que veáis qué activación tiene esos músculos de Kegel, lo importante es sentir ese movimiento. Eh, lo, ¿Qué problema tenemos con esos ejercicios? Que no lo vemos, ¿no? No es igual que si yo hago una flexión de codo, hago una sentadilla, que veo el movimiento del cuádriceps, un movimiento de mi brazo. El suelo pélvico no lo vemos, tenemos que sentirlo. Para saber que estamos contrayéndolo bien, pues bueno, os voy a dar unas pequeñas pautas para que sepáis cómo lo estáis haciendo. En primer lugar, para ese movimiento global, tenemos que contraer la parte que está entre la zona vaginal y la zona anal, ¿de acuerdo? Esa zona anatómica la tenemos que contraer. La contracción que vamos a pedir es la misma contracción que hacemos cuando tenemos ganas de ir al baño o tenemos gases y no podemos expulsarlos, contraer todo ese esfínter global, ¿no? Para que sepáis también cómo contraerlo, una manera fácil es coger una toalla, la enrollamos en forma de cilindro y nos sentamos encima de ella.
¿de acuerdo? Que quede la zona anal y la zona vaginal sentado en la almohada, perdón, en la toalla. Una vez que estemos en esa postura, vamos a contraer ese movimiento que os comento de generar esa contracción que a la vez va a generar una pequeña succión, ¿no? Vamos a elevar el suelo pélvico hacia arriba. Esa es la contracción global del suelo pélvico y ese es el ejercicio de la contracción de Kegel, es lo que tenemos que notar. Tenemos que evitar contraer el abdomen, contraer los aductores, contraer el glúteo, para que el ejercicio sea específico de ese suelo pélvico, ¿de acuerdo? Entonces, generando esa contracción o notando esa contracción global, ya sabemos que lo estamos haciendo bien. Para comenzar es muy importante comenzar sentada en un sitio que es una silla dura, ¿vale? Para que notemos esa contracción, separación, ¿no? Cuando contraigamos se tiene que elevar un poquito esa zona que os comento y que tire hacia arriba. Ahora que ya sabemos hacer esa contracción, lo que nosotros vamos a preparar o lo recomendable es hacer una estructura de ese entrenamiento de Kegel. ¿Cómo lo hacemos? Pues dividiendo también las contracciones en diferentes tipos de contracción. Nosotros trabajamos con tres tipos de contracciones, tres tipos de Kegel. El primer tipo de Kegel es la contracción mantenida, ¿de acuerdo? Yo voy a contraer el suelo pélvico, lo voy a contraer lentamente y cuando llegue, digamos, al máximo de esa contracción hasta que no pueda elevar más el suelo pélvico, paro y mantengo unos segundos. Vamos a empezar siempre con pocos segundos porque es una musculatura pequeña que se fatiga con facilidad y tenemos que darle pocos estímulos si no hay patología, ¿no? Simplemente por trabajo preventivo y de potenciación, ¿no? Un trabajo normal, vamos a trabajar unos 3-5 segundos y relajamos. Esa sería la primera dinámica de Kegel. Segundo ejercicio de Kegel son las contracciones rápidas, que es contraer, relajar, contraigo, relajo, contraigo, relajo, sin parar arriba, sin tener ningún tipo de mantenimiento de la contracción. Y el último tipo de contracción es la contracción por fases, ¿no? Que es, o como se denomina también, la contracción tipo ascensor, que voy a comenzar a contraer desde abajo, ¿no? Desde la posición de descanso, contraigo hasta un poco, digamos que elevo un poquito, succiono un poquito, intento contraer luego otro poquito y una tercera fase, digamos que ya no puedo contraer más. Y luego lentamente voy descendiendo, como si relajo la parte de arriba, la parte media y ya descanso totalmente ese suelo pélvico de la contracción. Esas son las tres tipos de contracción que vamos a ir a trabajar. ¿Qué tenemos que hacer junto con ese tipo de contracción? Unirlas, ¿no? En un entrenamiento. En una fase, como os comentaba, dentro del parto, no hace falta generar mucha contracción, es simplemente mantener un tono óptimo, llegar a un tono óptimo, sin generar tampoco una gran hipertonía, ¿no? Un gran tono muscular que también es perjudicial. Una dinámica habitual para trabajar el suelo pélvico serían unos 10-12 minutos diarios y en una dinámica también unos ejercicios de series y repeticiones. En la contracción lenta, por ejemplo, hacer 2 series de unos 10 repeticiones manteniendo esa contracción arriba unos 3-5 segundos y descansando el doble de la contracción. Si he hecho 5 segundos de contracción, descanso 10 segundos, ¿de acuerdo? Y entre serie y serie alrededor de 1 minuto. La siguiente contracción, que va a ser contracción rápida, contraigo y descanso, contraigo y descanso, vamos a descansar al final de cada serie. Hago 2 series de 10 repeticiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso, ¿vale? Descanso alrededor de unos 50 segundos y hago la segunda serie. Y por último, haría otras 2 series de 10 repeticiones de la contracción por fases. En la contracción por fases, lo importante es que tenemos que tardar lo mismo en contraer, digamos en subir, y al mismo tiempo en descansar, en ir relajando toda esa musculatura del suelo pélvico. Estas son, digamos, las primeras pautas enfocados al suelo pélvico. Y como os comentaba al principio, es muy importante desde que sepáis que estáis embarazadas trabajar estas pautas. En esta dinámica sería suficiente para mantener ese suelo pélvico hasta aproximadamente la semana 35, 36, que digamos que no hay que trabajar ya diariamente, sino que es un trabajo de mantenimiento. Trabajar esa musculatura ya de cara al posparto, porque durante el embarazo, ¿no? Sí que también tiende a debilitarse ese suelo pélvico y ya hemos hecho el trabajo de tonificación y el trabajo de mantenimiento óptimo de ese suelo pélvico.
A partir de esa semana ya de la 35-36, como digo, simplemente mantener esos ejercicios, no diarios, sino pues 2 o 3 veces a la semana sería suficiente. El siguiente punto que quería trabajar, que quería informaros, es de los ejercicios de encajonamiento. Los ejercicios de encajonamiento, el objetivo principal, como dice la palabra, es favorecer encajonamiento en el canal del parto de la cabeza del bebé, y esos ejercicios se basan simplemente en generar movimientos circulares, movimientos de rotación de cadera que faciliten el que el bebé se vaya deslizando, se vaya colocando en ese canal, ¿no? Aparte de ese encajonamiento, también los movimientos que vamos a explicar más adelante se enfocan en una mejora del movimiento ligamentoso, ¿no? De que todas las articulaciones, esos ligamentos, se vayan generando también más flexibles, se vayan favoreciendo el movimiento final del expulsivo, ¿no? De la dilatación y del expulsivo, pero que tienen que ir, digamos, de arriba a abajo, favoreciendo ese movimiento, ¿no? Por eso todos esos movimientos que hacemos van enfocados o encaminados a ese encajonamiento. Estos ejercicios de encajonamiento se recomienda hacerlos a partir de la semana 35, pero no pasa nada por hacerlos semanas antes, ¿no? Porque lo importante es mantener el cuerpo activo, y estos ejercicios de báscula pélvica que veremos más adelante, como os comentaba, ejercicios circulares de la zona de la cadera, favorecen el encajonamiento, pero también lo podemos hacer como ejercicio habitual dentro de nuestra pauta de entrenamiento. Y como os comentaba, a partir de la semana 35 sería suficiente, incluso un poquito antes no pasaba nada. Y por último, el siguiente bloque de ejercicio sería los ejercicios que favorecen la dilatación. Esos ejercicios de dilatación se realizan cuando ya se ha expulsado, digamos, el tapón mucoso y comenzamos a tener las primeras contracciones. ¿Qué tenemos que hacer en estos movimientos? Son movimientos lentos en una posición antiálgica, que habitualmente y para cualquier ser humano una posición antiálgica es una posición de flexión de cadera, flexión, semiflexión de rodillas y flexionando ligeramente nuestro tronco hacia adelante. Luego lo veremos qué ejercicios hay que hacer, unos 3-4 ejercicios de cada pauta para que tengáis en mente qué actividad o qué ejercicios son recomendables en esos momentos, ¿de acuerdo? Como os comentaba, ¿qué objetivos tenemos que trabajar o que queremos trabajar con los movimientos de dilatación? En primer lugar, la facilitación de la dilatación y en segundo lugar, intentar que esas molestias o intentar que esas contracciones sean lo menos dolorosas, ¿no? Esos son los dos objetivos que vamos a intentar trabajar con estos movimientos. Dicho esto, voy a explicaros los primeros ejercicios enfocados a la dilatación y luego realizaré los últimos ejercicios enfocados a la dilatación. ¿De acuerdo? Como os comentaba, vamos a realizar los primeros ejercicios de dilatación, de encajonamiento, disculpa. La primera postura es muy importante. Vamos a trabajar una báscula pélvica, que es simplemente llevar la cadera, la pelvis hacia adelante y hacia atrás. ¿Vale? La posición inicial para todos los ejercicios va a ser las piernas separadas a la altura de los hombros, ¿de acuerdo? Y las manos la podemos llevar a la cadera para que veamos el movimiento y, como os comentaba, el primer movimiento va a ser llevar la cadera hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Importante, la respiración. Yo voy a coger aire en la posición inicial, cojo aire, llevo la cadera hacia adelante, soplo, hacia atrás y vuelvo a la posición inicial. ¿De acuerdo? Cojo aire y soplo. ¿De acuerdo? Hago unas series de repeticiones, pues 3-4 series de 10 repeticiones, muy suave, ¿de acuerdo? Voy echando la cadera hacia adelante, hacia atrás, para que comencemos a movilizar toda esta musculatura y activación de la zona, de la musculatura global del suelo pélvico. El siguiente ejercicio van a ser ejercicios muy progresivos, muy sencillos, que lo vamos a intentar hacer sin material para que lo podamos hacer todos desde casa. Siguiente ejercicio, igual en posición inicial, piernas semiflexionadas, manos a la cadera. Vamos a intentar realizar semicírculos, ¿de acuerdo? Desde la posición inicial, como digo, llevo la cadera hacia atrás
y giro hacia la derecha, ¿vale? Intentar hacer un movimiento que sea amplio y no pasa nada porque sea un movimiento excesivo. Y hasta esta posición y descanso. Con la respiración vamos a trabajar cogiendo aire y soltándolo cogemos aire desde el primer momento, el posición inicial, y soplo hasta llegar al punto medio, semicírculo, y vuelvo a la posición inicial. Igual hacia el otro lado. Y soplo, ¿de acuerdo? Otra dinámica, vamos a intentar mantener siempre las mismas series y las mismas repeticiones. Aproximadamente de 3 y 4 series de 10 repeticiones sería suficiente para ir trabajando esta musculatura y estar pues, aproximadamente unos 20-30 minutos diarios con estos ejercicios. ¿Vale? El siguiente ejercicio es muy parecido, pero vamos a hacer un círculo entero. La misma posición inicial, espalda recta, ¿de acuerdo? En esta posición. Y ahora vamos a coger aire hasta la mitad del movimiento y cuando lleguemos a la mitad del círculo, soplo, ¿vale? A un lado. Y soplo, ¿de acuerdo? Es mismo movimiento semicircular, pero haciendo el movimiento general. Siguiente ejercicio para trabajar este encajonamiento sería hacer pequeños ochos, ¿no? Que es simplemente un movimiento global de círculos, ¿vale? Sería, realizamos hacia un lado, ¿de acuerdo? Y hacia otro lado. La respiración también va a ir acorde al movimiento. Voy a coger aire en la posición inicial, piernas semiflexionadas, a la altura de los hombros, manos a la cadera para que veáis el movimiento cómo se está haciendo y cojo aire, medio movimiento y soplo, ¿de acuerdo? Sería este movimiento en 8. ¿De acuerdo? Es el movimiento un poquito más complicado, pero sobre todo generamos un movimiento coordinativo de la vasculación pélvica y pequeño movimiento de la cadera para favorecer, como os comentaba, ese deslizamiento de la cabeza del bebé hacia el canal del parto. Y por último, un ejercicio un poquito más complicado, nos vamos a poner contra la pared, vamos a flexionar un poquito más las rodillas, ¿de acuerdo? Espalda recta para que también tengamos prevenir posibles dolencias a nivel lumbar, que también, como el bebé va haciendo más grande, la zona del útero va haciendo más grande, puede presionar a nivel del sacro. Vamos a controlar esos movimientos. Me apoyo contra la pared y en esta postura voy a coger aire y al soplar voy a hacer un pequeño desliz de la pierna de rotación externa, ¿vale? Y vuelvo. Y al otro lado cojo aire, soplo y vuelvo. ¿De acuerdo? Es un pequeño giro del pie global, del pie hacia fuera. Esta postura cojo, soplo y vuelvo a la postura inicial. Normalmente el encajonamiento del bebé suele ir por el lado izquierdo, ¿no? De la cadera izquierda. Por eso se recomienda realizar a lo mejor 3-4 series más de la zona de la cadera izquierda para que el encajonamiento del movimiento sea más efectivo. ¿De acuerdo? Esos son los 4 o 5 ejercicios que podemos hacer enfocados a la dilatación, al encajonamiento, perdón. Ahora vamos a explicar 3 ejercicios muy simples para la dilatación. En primer lugar, como os comentaba, tenemos que realizar un trabajo de posición, ¿no? Saber qué la posición antiálgica estamos logrando, ¿no? Como os comentaba al principio, la posición antiálgica es una posición de piernas semiflexionadas, ¿vale? Con las rodillas con las manos en las rodillas. Esta posición, ¿vale? Espalda recta, me inclino un poquito hacia adelante el tronco y las manos en las rodillas. Y en esta postura voy a hacer voy a trasladar el peso hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo, ¿vale? Como de frente. En esta postura voy hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, lado derecho, lado izquierdo, lado derecho,
lado izquierdo. Junto con este movimiento puedo hacer también pequeños círculos a la vez que voy hacia la derecha, saco, bueno, echo la pelvis un poquito hacia atrás y al revés. En esta postura, como os comentaba, a la vez que voy hacia la derecha, hago un pequeño giro. ¿Vale? Vale, son dos ejercicios enfocados a la dilatación. Importante de la postura también a la hora de trabajar la dilatación es mantener una pequeña rotación externa de las piernas para favorecer esa dilatación, ¿no? Intentar como indirectamente decir que se tiene que dilatar, ¿no? Esa postura de apertura de los pies hacia afuera va a generar que todo el canal del parto sea mayor y favorecer esa dilatación, ¿de acuerdo? Y por último, un ejercicio importante que sí que nos puede ayudar a nuestra pareja es realizar una pequeña tracción, ¿vale? La pequeña tracción, como digo, si tuviéramos la pareja, nos colgaríamos de él, digamos, y si no tenemos en ese momento no está nuestra pareja, realizarlo contra la pared. Cogeríamos una pequeña tracción, manos por encima de la cabeza, como que me engancho, como que agarro la pared y mantengo una pequeña tracción. En ese momento voy a coger aire y hago pequeños balanceos, ¿de acuerdo? Una pequeña tracción y pequeños balanceos. La misma posición inicial que os comentaba, piernas separadas y sobre todo echados hacia atrás. Echado hacia una pequeña apertura externa, una rotación externa de los pies. Estos tres ejercicios favorecen a la dilatación, que hay que comenzar a hacerlos desde el momento de que se expulsa el tapón mucoso. Y, pues bueno, el objetivo, como os comentaba, era mejorar el dolor y favorecer la dilatación. Por último, ¿vale? Estos serían los tres puntos a trabajar de la webinar, pero sí que quería explicaros también la respiración, ¿de acuerdo? La respiración durante el embarazo tiene que ser una ayuda para relajarnos, tiene que ser una ayuda para momentos a lo mejor de más estrés o más dolor, nos ayuda a controlar ese estrés y ese dolor, y tiene que ser una respiración pausada, ¿vale? Coger aire por la nariz, llevándola hacia la zona torácica, expandir bien la caja torácica, que trabaje el diafragma, que trabaje el diafragma y que trabaje los intercostales, ¿de acuerdo? Y soplar lentamente. Tiene que ser una respiración lenta, pausada y profunda. Cojo aire de los pulmones y soplo. Cuando comience el parto, cuando ya se tengan las contracciones, cuando se tengan las primeras contracciones, la respiración también tiene que ser pausada y prolongada, porque estas contracciones todavía no son dolorosas, no son muy dolorosas, digamos. ¿Qué ocurre? Cuando las contracciones sean más habituales y más dolorosas, esa respiración tiene que ser más efectiva, digamos, tiene que ser más activa. Vamos a coger también aire muy profundamente, una respiración prolongada, que llenar todos los pulmones, toda la caja torácica de aire. Y al soplar, intentar soplar, como se dice, con fuerza, ¿no? Intentando generar alguna pequeña apertura para digamos, que esa respiración nos ayude a controlar el dolor, ¿de acuerdo? La respiración tiene que durar lo que duran las contracciones. Tenemos que evitar generar muchas respiraciones rápidas, porque nos puede producir una hiperventilación, ¿no? Con algún tipo de mareo. Por eso tiene que ser dinámica, rápida, pero lo que dure esa contracción y que no dure más de 4 o 5 respiraciones rápidas, para evitar esa hiperventilación, ¿de acuerdo? Y por último, quería explicaros los diferentes pujos, ¿de acuerdo? Los pujos es el momento del expulsivo, en el momento que la mamá está haciendo fuerza para expulsar al bebé, y los pujos van a ir acorde a lo que decidáis vosotras, si os vas a utilizar anestesia o no.
Si utilizáis anestesia, pues bueno, el pujo va a ser dirigido por el personal sanitario que esté, pues el ginecólogo o la matrona, y os va a decir ella cuándo tenéis que empujar. En cambio, si no utilizáis anestesia, va a ser el pujo natural y eso lo va a hacer el propio bebé cuando vaya presionando ese suelo pélvico, cuando vaya presionando el canal del parto, os va a pedir empujar, ¿no? Dicho esto, hay que empujar siempre, ya sea dirigido o sea natural, va a ser de arriba a abajo, ¿de acuerdo? Tiene que ser un movimiento desde la zona del abdomen hacia abajo y siempre intentar no bloquear la respiración, no hacer la maniobra de Valsalva, ¿de acuerdo? No generar un bloqueo de la respiración porque puede ser perjudicial para el suelo pélvico, ¿no? Vamos a hacer más presión en ese suelo pélvico y en el posparto podemos tener esa debilidad muscular. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, es muy importante que cuando hagamos la fuerza, cuando cojamos aire, hay que coger aire, cuando se nota la contracción y empujar. A la hora de empujar es muy importante realizarlo con la boca entreabierta, ¿de acuerdo? Porque se ha visto, se ha estudiado que si hay una apertura o no hay un bloqueo a nivel de la boca, tampoco lo hay en la zona del suelo pélvico, ¿no? Entonces relajamos ese suelo pélvico también para favorecer ese parto. Son unas pequeñas pautas, ¿no? Unas pautas para que mantengáis durante ese expulsivo, pero es verdad que si decidís que utilizar la anestesia va a ser la matrona o el ginecólogo, el personal sanitario que esté allí, quien os va a ayudar a la hora de expulsar y que os puede ayudar en ese momento. Por mi parte era todo. Me gustaría informaros que quedamos a vuestra disposición dentro del programa de embarazo de la aplicación, nos podéis encontrar. En mi caso también dentro de la aplicación tenéis la opción de contactar conmigo vía videoconsulta, ¿vale? Para cualquier consulta puntual, cualquier duda, pues que también me podéis contactar allí. Y os animo sobre todo a que durante el embarazo estar activa físicamente, ¿no? El movimiento es salud y cualquier actividad, por poca que sea, es positivo, ¿no? Por eso esa activación muscular es muy beneficiosa para el organismo dentro del embarazo. Por mi parte, pues encantado de haberos atendido en esta webinar y quedo a vuestra disposición. Buenas tardes.